¿Qué tal, gente? Hoy tengo un popurrí de temas. Bueno, lo primero de todo es que si no escuchasteis el podcast de ayer, en el que tuve al invitado siempre especial, el señor Arcaiz, que tiene dos podcasts maravillosos, mirad las notas del podcast, y que nos estuvo hablando de sus impresiones del proyecto Hail Mary, uno de los últimos libros que he leído. Bueno, de hecho, el penúltimo libro que he leído. Que está muy bien. La verdad es que he disfrutado mucho de la ciencia ficción de categoría. El último libro que he leído es el de Ángel Martín, que ya sí lo he leído, aunque os avancé algunas impresiones. El libro de Por si las voces vuelven. Y es que este año me he decidido ponerme las pilas a tope con el tema de la lectura. Y no porque lea poco, sino porque me he dado cuenta de que antes de el internet ubicuo, yo leía mucho más. Leía mucho más y disfrutaba mucho más de mi tiempo, mientras que el tiempo en internet muchas veces se pasa en actividades que son calorías huecas, son actividades de baja calidad. Y ya no hablo de decir, no, es que tienes que estar siempre siendo productivo, ¿no? A mí el mito este de la productividad continua me parece que no es 100% cierto, ¿no? Aparte de que no es mentalmente viable siempre, ¿no? Pero hablo de entretenimiento, incluso de calidad. Y muchas veces en internet estás entretenido, el tiempo pasa rápido, pero no has hecho nada. Así que me he propuesto limitar, es decir, ayunar, igual que hacemos algunos ayunos parciales y estamos moderándonos con la comida, intentando ahí seguir bajando peso, pues ayunar de internet y dedicarme a leer más libros que me interesan, libros que tengo ganas de leer y libros que, por supuesto, requieren cierto esfuerzo, porque leerte un libro requiere un esfuerzo de concentración, de tiempo, de aislamiento sensorial, de decir, venga, nada de 28 ventanitas emergentes abiertas, sino un mismo tema y estar ahí leyendo tranquilo. Creo que es bueno para el espíritu, creo que es bueno para la mente, creo que es bueno para la vida en general. Y el libro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven, creo que es un libro que me ha gustado. Yo creo que a veces me estoy volviendo un poco cascarrabias de la vida, ¿eh? Por lo menos mi mujer me lo dice y razón no le falta. Pero siendo ecuánime, es un libro que me ha gustado, un libro que me ha abierto la mente a un mundo completamente desconocido, y estos son los dos méritos del libro, ¿no? Por un lado, lo bien que describe lo que muchos llamamos locura, y en ese sentido Ángel Martín es brutalmente personal. ¿Cómo es la vida de una persona que de pronto su mente se abre? ¿Os acordáis el GIF del tipo que se lleva las manos a la cabeza y es como si le explotara una galaxia en la mente? Pues Ángel Martín le peta la cabeza y descubre de que todo está conectado, de que su mente es capaz de viajar al futuro y al pasado, de mantener conversaciones telepáticas en distintos planos de la realidad, de que el universo le manda señales que le van a permitir modificar su presente y su futuro, y descubrir que hay una realidad oculta de las cosas, que hay una historia oculta, pero que a él le ha sido revelada y tiene sentido. En cierto sentido, y lo dice Ángel, volverse loco es lo mejor que le ha pasado en la vida. Por supuesto, es que es una experiencia de película. Es decir, obviamente ha hecho sufrir a gente. A ver, ha hecho sufrir. No que él haya provocado sufrimiento, porque es una cosa que le ha pasado, no una cosa que él ha ocasionado. Pero sí se ha hecho daño a sí mismo y se ha hecho daño a otros. Pero en otro sentido, ha vivido la experiencia más excitante, fabulosa, enriquecedora y asombrosa de su vida. Ha vivido una película. Y ha sufrido también el otro lado de esa locura, ¿no? Por otro lado, la otra parte del libro que me ha gustado mucho es que es un libro enormemente compasivo, porque creo que las enfermedades mentales están creciendo a un ritmo enorme en nuestro próspero y ensimismado Occidente,
que este libro ayuda a visibilizar las enfermedades mentales, a eliminar el posible estigma. Cualquiera puede sufrir una enfermedad mental, cualquiera. No es ni para mirarlo con compasión condescendiente ni para asustarse. Todo el mundo es susceptible de sufrir, igual que sufre una gripe. Y creo que como sociedad debemos de hacer mucho más en la prevención, sobre todo, pero también a la hora de tratar a estas personas. Creo que no estamos haciendo gran cosa, aparte de silenciar las cifras de suicidios que son muy alarmantes y que no paran de crecer. Y en ese sentido creo que Ángel Martín ha conseguido un logro colosal contando su historia. Y aunque las partes del libro de reflexión a mí son las que quizá no me han gustado tanto, y no digo que no sean oportunas, me parecen muy oportunas y muy relevantes, creo que esas partes de reflexión vienen muy al cuento y creo que deberíamos de tener un plan. Creo que a nivel de medicina deberíamos de tener un plan. Por cierto, aprovecho para echar un cabotazo a gente que se está jugando la vida por nosotros, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ahí estoy englobando no solo a la policía, sino a otros cuerpos policiales y a nuestras fuerzas armadas. Y una noticia que leí hace poco de que está subiendo cada año el número de agentes que se suicidan. Y yo me pregunto, ¿estamos haciendo algo por evitar esto? En Estados Unidos tienen un problema con los veteranos. ¿Se está haciendo algo por...? Y bueno, los problemas de Estados Unidos son de Estados Unidos y poco podemos influir. Pero, ¿estamos haciendo algo por cuidar a nuestros cuerpos de seguridad? ¿Estamos haciendo algo por cuidar a nuestros jóvenes y adolescentes que dudo que estén preparados para enfrentar este tipo de problemática? Y todo esto se junta con otra serie de medidas que creo que algunos a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que tienen mucho que ver. El otro día, hace unas semanas, fui al centro y me encontré con una manifestación de profesores de filosofía protestando porque están eliminando la filosofía del currículo académico del bachillerato. Claro, estamos orientándonos a un mundo competitivo donde todo lo que tienes que estudiar tiene que ver con profesiones y tal. Nos estamos volviendo en ese sentido un mundo que se parece mucho a ese mundo especializado de Mundo Feliz, donde desde el momento en el que naces ya sabes cuál va a ser tu posición en la jerarquía social y laboral. Y hoy más que nunca necesitamos la literatura, la filosofía, la historia para comprendernos a nosotros, para comprender los errores del pasado y para estar equipados para enfrentarnos como seres humanos a las cosas que nos van a pasar. Yo pienso en gente, pues mirad, esto es una reflexión muy personal, pero pienso en alguien que se enfrente a algo a lo que todos nos vamos a enfrentar tarde o temprano, la muerte de un ser querido. Pues qué mejor forma que la filosofía, la metafísica o la literatura para leer novelas y experiencias de gente real que ha sufrido y que ha pasado por esa experiencia o por otras experiencias, y que la literatura te permite vivir todas esas experiencias, y cuando te pasen, pues a lo mejor en lugar de irte a un rincón y callarte, pues poder entenderte a ti mismo y poder hablar con libertad con gente que te quiere. Me parece que estamos dando pasos como sociedad en dirección a la destrucción y a la deshumanización de nosotros, los seres humanos. Me parece muy peligroso pensar que como sociedad estamos pensando solo en términos de dinero, empleo y demás cosas. Y me da miedo pensar en las nuevas generaciones que estén tan poco preparadas, ¿no? Yo creo que lo comenté hace tiempo, ¿no?
me acuerdo que empecé hace unos años, empecé con medio en broma, ¿no? O bueno, bastante en broma, hablando de la isla, hablando de la religión Mic, que obviamente era broma, pero hubo un chaval, un joven, pues alguien que habría dejado la adolescencia no hace mucho, donde me decía, Converso, me gustaría que hablaras más de la religión Mic, porque algunos de nosotros estamos bastante vacíos. Y no se me cayó la lágrima, pero me quedé en silencio leyendo aquello. Mirad, obviamente yo no quiero ser una persona deshonesta. Vosotros sabéis lo que yo pienso a nivel de política, sabéis lo que yo pienso a nivel de religión y me podéis etiquetar si queréis, porque no he hecho nada por ocultarme. Soy quien soy, políticamente tengo estas ideas y a nivel espiritual o religioso, como queráis llamarlo, estoy muy definido. Soy cristiano evangélico. Estoy muy definido. Obviamente, aunque me dedicara a daros la chapa, todos los podcasts, pues yo entiendo que hay gente que va a decir, Converso, muy bonito, te respeto, hay cosas que me parecen bien de las que dices, pero hay otras cosas que no te las compro, como dicen los jóvenes de ahora, no te lo compro. Por eso estoy hablando de filosofía estoica, porque creo que lo que los sabios de la antigüedad nos están compartiendo, que además el estoicismo tiene muchas cosas en común con el cristianismo, pero no necesitas ser cristiano para abrazar pues mucho de lo que el estoicismo enseña. Creo que hace reflexiones que nos van a ayudar a ser mejores seres humanos, más completos, más compasivos y con un dominio propio mayor, con una disciplina mayor. Y eso nos va a hacer mejores personas y mejores amigos de nuestros amigos. Y sobre todo también ser capaces de enfrentar las adversidades de la vida. Cosa que dudo seriamente que, bueno, casi nadie estamos preparados para enfrentar, pues yo que sé, un divorcio, una pérdida. Casi nadie estamos bien preparados. Pero podemos estar mejor preparados. Así que por eso me interesa en hablaros de estoicismo y también por, como decían los anglos, educarme a mí mismo, ¿no? Por aprender por mí mismo qué es lo que enseñan nuestros amigos estoicos. Bueno, cambio de tema. He escuchado el podcast de Rupert hoy, bueno, cuando estoy grabando hoy es día 31, y estaba escuchando el podcast de Rupert, que totalmente on fire. On fire. Me ha gustado mucho algunas reflexiones. Me ha parecido un podcast interesante y una de las cosas que ha hablado, hablo de muchas cosas, ¿no? Y se me escapan muchas, pero ha hablado del tema de las grandes plataformas que están industrializando el podcast. A ver, sé que no solo yo, sino muchos llevamos hablando de este tema. También Jordi Yatzer tiene mucha culpa porque está haciendo podcasts y directos muy reflexivos, muy interesantes, con gente que tiene cosas que decir. Y Rupert hablaba un poco de gente, ya no solo que están industrializando el podcast, es decir, que están profesionalizándolo, sino que además algunos son vendedores de humo. Es decir, son gente cuyo podcast es enseñarte a ganar dinero haciendo podcast. Gente que es, por supuesto, lo primero que tienen que hacer, como cualquier vendehumos, es venderse a sí mismo. Esto es como el vendedor que va impecablemente vestido porque sabe que antes de que tú dediques tiempo a escucharle, tienes que percibirlo como alguien con mucho éxito y al que le va muy bien. Por eso los vendedores se visten de forma impecable. Y estos vendedores de éxito en Internet, pues se venden a sí mismos como los gurús números 1 y que te van a ayudar todo. Y bueno, lo cierto es que no solo están intentando prosperar en el mundo del podcasting, sino que también están pues, en el tema de las inversiones en criptomonedas, en el tema de cualquier tema. A mí esos podcasts me dan mucha pereza. De hecho, fijaos, tengo podcasts sobre ventas, aunque ya no me dedico apenas a ventas, algo hago de vez en cuando en mi trabajo, pero
me suscribí y no he escuchado ni uno solo de ellos. Me dan mucha pereza. Pero mucha pereza. ¿Son un problema para el podcast? Mirad, el único problema que yo veo con la industrialización del podcast es que tapen la visibilidad de los podcasts independientes. Es decir, que el podcast independiente quede sepultado por un ejército de podcasts procesados. También es cierto que creo que uno de los mayores enemigos del podcast independiente es la poca continuidad del podcaster. Que esto también lo comenta Rupert. Hay gente que graba un episodio, 2, 3, 4, 5 y cierran la persiana metálica del podcast al poco tiempo. Por otra parte, yo me siento, por ejemplo, si yo pienso en Vidas en Red, me siento optimista con la comunidad de Vidas en Red. ¿Por qué? Porque veo que la comunidad de Vidas en Red, aunque de vez en cuando aparece gente que dice, Converso, he perdido tu feed, ya no te oigo, aunque no es tan difícil seguir Vidas en Red, pues si te metes en la página web vidasenred.com, pues ahí tienes mis podcasts, tienes de todo. Pero creo que por ejemplo, en mi caso, la comunidad de Vidas en Red es estable, no es una comunidad que esté creciendo, que cada año esté disparándose. No soy mucho de seguir números, aunque de vez en cuando hago iniciativas, ¿no? Como el canal de difusión de Vidas en Red, que hay 300 personas y, jolín, me parece un éxito atronador. Es decir, detrás de los números de seguidores hay que valorar cuántos son los seguidores reales, ¿no? Esto es como en YouTube. Yo en YouTube tengo casi 10.000 suscriptores. Pero lo cierto es que los que ven mis vídeos son muy pocos. 90, 300 personas, 500 personas, 600 personas. Esos son los números buenos. También es cierto que no estoy produciendo muchos vídeos en YouTube. Pero creo que es más importante tener una comunidad regular y fiel y poder dedicarle tiempo a ella. Yo sé que muchos correos que me mandáis, pues no, muchas veces os doy respuesta tarde o bien os doy respuesta breve, pero intento responderlo todo con amabilidad porque son gente que me aprecian, gente que yo conozco, que yo no conozco de nada, pero me aprecian lo suficiente como para estar escuchándome podcast a podcast. Me preocupa mucho también, que esto lo ha comentado Rupert, y estoy preparando un podcast denuncia, el tema de la cultura de la cancelación. Me preocupa bastante. Lo que pasó con Joe Rogan, donde Neil Diamond o Neil Young, ya no me acuerdo, esto lo escuché por primera vez a Mancuentro, ¿no? Al señor Tejedor en su mini podcast Mancuentro. Qué interesante Mancuentro. Reflexiones breves, al grano y bien preparaditas. El tipo quiere cancelar a Joe Rogan. ¿Por qué? Porque Joe Rogan no sigue a lo mejor la línea oficial de las vacunas, o porque Joe Rogan invita a gente que, yo qué sé, gente muy peculiar, ¿no? Como a Bob Lazar. O sea, a Bob Lazar. Por cierto, uno de los iconos del mundo de los ovnis, que me interesa mucho a pesar de lo escéptico que soy. O sea, un tío que habla de todo, de todos los temas, con gente más convencional, con gente más polémica, con gente que políticamente se los puede encargar. Y ahora aparece un tío y dice que le cierren la boca. Y esto se está poniendo de moda. La moda de la cancelación, que es, por favor, que este tío no vuelva a hablar ni a opinar. Matadlo. Matadlo mediáticamente. Esto me parece lo más salvaje, antidemocrático, tiránico, dictatorial. Y mucho cuidado con los que van por ahí diciendo la ultraderecha. Porque muchos de los que van por ahí diciendo ultraderechistas y fascistas, esa gente son los peores, los más antidemocráticos y los más dictadores. Además saben que funcionan. Yo cada vez que veo... Porque además la actitud es, este tío de ultraderecha, no te sientes a escucharlo. No.
Yo lo que os digo es sentaos y escuchad a todo el mundo. Porque es que a lo mejor hay gente que está intentando silenciar a personas que a lo mejor tienen un discurso que conecta con la gente. Así que no estoy vendiendo la moto de Le Pen ni de ningún otro. Digo que yo os animo a escuchar a todo el mundo. A todo el mundo. Y digo que voy a hablaros un poco de esta cultura de la cancelación porque están pasando cosas muy muy feas que me están llegando de cerca. No a mí, pero podrían llegarme a mí. Mirad, este fin de semana he estado fuera. Mi esposa y yo hacía tiempo que no nos escapábamos y salimos el fin de semana. Una maravilla, una bendición poder salir y estar juntos y hablar y leer y conducir, que me gusta mucho conducir. Y estuve escuchando a ratitos, la tertulia que tuvo Jordi Latcher con el gran Juan Luis Chulilla. El señor Poliorcetes, que ahora también ha adoptado el nick de señor Pifostio. Qué gracioso. Por cierto, me menciona Chulilla de manera extraordinariamente amable. Juan Luis es un tipo interesantísimo que he tenido 2 veces, si no me equivoco, 2 veces lo he tenido en directo, hablando de coronavirus, hablando del tema de Israel, que ambos me parecieron comentarios magistrales. Juan Luis, desde mi punto de vista, de un cristiano evangélico que algunos llamarían fundamentalista, y lo soy, si por fundamentalismo entendemos una persona que defiende las creencias ortodoxas del cristianismo, pues yo soy un fundamentalista en ese sentido. Y desde mi punto de vista, Juan Luis es un erudito heterodoxo. Es decir, no comparto todos los puntos de vista de Juan Luis, igual que él no comparte los míos, pero fijaos cómo se comporta conmigo. Fijaos con qué respeto cuando salió el tema, porque fue un tema donde hablaron del tema religión, hablaron de la era axial, que yo no sabía qué era eso y fue muy muy interesante. No lo comparto, pero me pareció muy interesante, cargado de lecturas y de argumentos, cosa que hoy en día es muy escasa, gente que opina mucho habiendo leído muy poco, o simplemente por cosas que ha oído. Pero fijaos, ¿no? Un tipo que sabe mucho más que yo. Mucho más es algo que se queda corto. Y con qué gentileza, por utilizar palabras de la Biblia Reina Valera del 60, la Biblia clásica, Biblia del protestantismo español, con qué gentileza, con qué caballerosidad habla de mí. Totalmente inmerecido. Eso es lo que tenemos que recuperar en esta cultura de la cancelación, donde 2 tíos se sientan a hablar, resulta que cada uno, aunque la gente no lo perciba, la gente que no sepa mucho de lo que están hablando, no lo están percibiendo, que están en las antípodas o que tienen planteamientos muy diferentes sobre ciertos temas, no en todo, pero en ciertos temas, son adversarios dialécticamente hablando, pero que por su actitud y por el mutuo aprecio personal son capaces de tener conversaciones fascinantes. Esto tenemos que recuperarlo. Esto que la televisión y la basura de la televisión ha intentado matar por el gusto a las peleas de gladiadores a gritos de los programas de telebasura, donde se muestra lo peor de la gentuza que hay por ahí por el mundo pululando, gente que vende su dignidad o gente que simplemente está dispuesta a humillar a un concursante, y ese es su papel deleznable, de ínfima categoría humana, intentar hacer llorar o intentar que se rompa a alguien humillándole en público. Y la conversación de Yatzel y Chulilla pues fue una conversación que no sé si fueron 2 horas que me tuvieron pegado a los auriculares. Y otra cosa más que me pareció sumamente interesante es el gusto por lo espiritual. Fijaos, Jordi Latcher no es un podcast
de religión, pero cuando habla de religión intenta traerse a gente que puede tener una opinión más o menos formada y luego estoy yo. El gusto por lo espiritual, por ese humanismo rico que habla un poco de todo, es algo que tenemos que recuperar. Por ejemplo, en el podcasting es verdad que tendemos a la especialización. Y es verdad, ¿no? Y seguro que hay nichos, ¿no? Pero hay otros podcasts donde no hablamos solo de un tema, sino que hablamos de varios temas. A lo mejor somos repetitivos en nuestros temas, pero en ese sentido, Jazzer me parece un podcast que habla un poco de todo. ¿De qué habla? ¿De qué se habla en Tiskra o en Spurna? Pues se habla un poco de todo, pero se tratan temas en profundidad. Por supuesto, la tecnología ahí está. Y frente a la gente que entrevista a otros como Jazzer o como Joe Rogan y deja que el entrevistado hable, bien por ellos, porque se ha puesto de moda esa entrevista hostil donde simplemente se trata de incomodar a alguien o de a ver si pierde los papeles. Ana Pastor y compañía. Esos entrevistadores tipo Loco de la Colina o gente que hace preguntas, que da tiempo, porque a veces hay gente que necesita tiempo para desarrollar ideas, me parece genial. Algunos dicen que yo soy abierto de mentalidad. Y yo creo que hay una cosa que hay mucha gente que no entiende. Tú puedes tener opiniones dogmáticas o firmes, convicciones sobre ciertos temas y sentarte a la mesa con gente en el polo opuesto, pero tener aprecio personal y ser capaces de construir juntos un diálogo. Y esto hay que recuperarlo como sea. Bueno, vamos de un tema menos trascendente a un tema más trascendente, o sea, de un tema tan trascendente a un tema menos trascendente, pero es un tema que me ha quemado bastante la sangre, y es el tema de Pepefon. Pepefon es una empresa, mi esposa es clienta de Pepefon y acaban de mandar un correo a Pepefon porque están haciéndoles cositas muy feas. Dice así el correo de Pepefon: varios clientes nos han alertado de que en las últimas semanas se han puesto en contacto con ellos suplantando nuestra identidad. Al igual que nos pasó hace un par de años, se trata de una llamada en la que se hacen pasar por agentes de atención telefónica de Pepefon y les indican a nuestros clientes que les van a subir la cuota mensual de su tarifa de forma inmediata. Y más tarde reciben otra llamada de un competidor con una oferta que mejoraría las condiciones que tienen actualmente. Es decir, Pepefon está sufriendo una campaña de descrédito y de mala idea de gente que son sinvergüenzas, donde como no son capaces de vender, esto le están haciendo muchos estos revendedores que dicen: hola, le llamo de Orange, y el tío no es de Orange, es de una comercializadora. Y si hablamos de temas de luz y agua, de electricidad y agua, ni os digo, ¿no? Entonces dicen: hola, le llamo de Pepefon, que les avisamos que les vamos a subir los precios. Que tenga un buen día. Y al rato dicen: mire, que nosotros le llamamos de el operador X y que le vamos a cobrar menos de lo que Pepefon va a subir. ¿Qué le parece nuestra oferta? ¿Se vienen con nosotros? Hay que ser ladrón. Espero que cacen a estos sinvergüenzas y espero que esto le sirva a Pepefon para crecer. Así que, amigos, desde aquí os recomiendo que os deis de alta en Pepefon. Que os deis de alta en Pepefon como operador de telefonía móvil, como operador de energía, como operador de fibra óptica, porque esta gente son gente de confianza. Así que bien hecho, Pepefon. Y shame on you, sinvergüenzas, que me puedo imaginar quiénes sois. Pues amigos, un saludo a todos. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No estáis de acuerdo? Hasta pronto.